En una sala del Tribunal del Condado de Cole, en Jefferson City, Missouri, el 8 de febrero de 2012, una joven de 18 años se puso de pie lentamente, con grilletes uniendo sus tobillos y sujetando sus manos a su cintura. El uniforme de recluso color verde lima contrastaba marcadamente con la seriedad del momento, con la solemnidad de lo que estaba a punto de suceder en esa sala donde la justicia y el dolor humano colisionaban de la manera más cruda imaginable. Alyssa Bustamante se volvió para enfrentar a la familia de Elizabeth Olten, la niña de 9 años a quien había confesado asesinar en octubre de 2009. Mientras lo hacía, mientras sus ojos finalmente se posaban en las caras de aquellos cuyas vidas había destrozado para siempre, la tensión en la sala era casi palpable, el aire espeso con años de dolor, rabia y una búsqueda de justicia que nunca podría reparar completamente lo que se había roto. Patty Price, la madre de Elizabeth, se sentaba en la galería, mirando fijamente hacia adelante con una mezcla de ira y angustia tan profunda que parecía irradiar desde cada fibra de su ser. Solo un día antes, durante la primera jornada de la audiencia de sentencia, Patty había llamado a Bustamante un monstruo malvado y había declarado sin ambigüedad: «La odio». Esas palabras no eran solo expresiones de ira momentánea o frustración pasajera. Eran el resultado destilado de más de 2 años de sufrimiento inimaginable, de noches sin dormir preguntándose cómo alguien podría hacerle algo tan horrible a su pequeña niña, de días interminables navegando por un sistema judicial que se movía con una lentitud glacial, mientras su dolor se mantenía agudo y fresco como si el asesinato hubiera ocurrido ayer. Ahora, en este momento crucial, con la juez Patricia Joyce preparada para imponer sentencia, Alyssa Bustamante habló. Su voz era suave, vacilante, pero audible en toda la sala del tribunal silenciosa. Realmente lo siento mucho por todo. Sé que las palabras nunca pueden ser suficientes y nunca pueden describir adecuadamente lo horrible que me siento por todo esto. Hizo una pausa, tomó un respiro profundo, luchando por mantener la compostura. Si pudiera dar mi vida para recuperarla, lo haría. Lo siento. Las palabras flotaron en el aire durante un momento prolongado. Para algunos en la sala del tribunal, la disculpa sonaba sincera, un reconocimiento tardío pero genuino del daño irreparable que había causado. Para otros, especialmente para la familia de Elizabeth, las palabras eran huecas, un guión proporcionado por abogados defensores, una actuación diseñada para obtener indulgencia de una juez que estaba a punto de decidir si Bustamante pasaría el resto de su vida en prisión o si algún día podría tener la oportunidad de libertad condicional. Patty Price permaneció sentada en silencio, mirando fijamente hacia adelante mientras Bustamante terminaba su disculpa. No hubo perdón en esa mirada, no hubo aceptación. Solo un dolor crudo e implacable y la determinación de ver que se hiciera justicia para Elizabeth. Porque lo que Alyssa Bustamante había hecho a Elizabeth Olten no era el resultado de un accidente trágico o un momento de mal juicio juvenil. Era algo mucho más oscuro, mucho más perturbador, algo que desafiaría la comprensión de todos los que escucharan los detalles completos del crimen. Esta es la historia de cómo una adolescente de 15 años asesinó a una niña de 9 años simplemente porque quería saber cómo se sentía matar a alguien. Esta es la historia de Alyssa Bustamante, Elizabeth Olten, y un crimen que conmocionó a una comunidad y planteó preguntas profundas sobre el mal, la enfermedad mental y los límites del castigo juvenil. La comunidad y las familias. St. Martins, Missouri, es el tipo de lugar que la mayoría de los estadounidenses imaginan cuando piensan en el corazón de América. Una pequeña ciudad de poco más de 1.100 residentes en 2010, ubicada en el condado de Cole, justo al oeste de Jefferson City, la capital del estado. Es una comunidad donde los vecinos se conocen por su nombre, donde los niños andan en bicicleta por las calles residenciales sin que los padres se preocupen demasiado por su seguridad, donde las familias echan raíces y permanecen durante generaciones. Las casas se extienden a lo largo de calles tranquilas,
muchas de ellas respaldadas por densos bosques que proporcionan privacidad y un hermoso telón de fondo natural. El paisaje es típico del centro de Missouri, ondulado y arbolado, con robles y nogales dominando el dosel forestal. La demografía de St. Martins refleja gran parte del centro rural de Missouri. En 2010, aproximadamente el 95% de la población era blanca, con pequeños porcentajes de residentes afroamericanos, nativos americanos y asiáticos. El ingreso medio del hogar rondaba los $41.000, ligeramente por debajo del promedio nacional, pero suficiente para proporcionar una vida cómoda de clase media en un área donde el costo de vida era relativamente bajo. La mayoría de los residentes eran propietarios de sus viviendas, y había un fuerte sentido de inversión comunitaria, un sentimiento de que la gente aquí estaba construyendo algo que duraría, criando a sus hijos en un ambiente seguro y estable. La tasa de criminalidad en St. Martins y el condado de Cole circundante era baja, particularmente para crímenes violentos. Los homicidios eran raros, eventos tan inusuales que cuando ocurrían dominaban el ciclo de noticias local durante días. La mayoría de los años pasaban sin un solo asesinato en todo el condado. Este era el tipo de lugar donde la gente dejaba sus puertas sin llave, donde los niños jugaban afuera hasta el anochecer, donde la mayor preocupación de los padres podría ser asegurarse de que sus hijos hicieran su tarea en lugar de preocuparse por su seguridad física. Era, en resumen, el último lugar donde alguien esperaría que una niña de 9 años fuera brutalmente asesinada por su vecina adolescente. Elizabeth Kay Olten nació el 15 de diciembre de 1999 en Missouri. Era la hija de Patty Price y tenía 2 hermanos, un hermano mayor, Anthony, y una hermana mayor, Stephanie. Aquellos que conocían a Elizabeth la describen como una niña típica de 9 años, llena de energía y vida, con intereses y pasiones que iban desde el teatro escolar hasta jugar con amigos. Elizabeth asistía a la escuela primaria y estaba involucrada en una producción teatral de la escuela en el otoño de 2009, practicando sus líneas y cantando sus pequeñas canciones en casa, irritando a su hermano de la manera en que solo los hermanos pequeños pueden hacerlo, trayendo alegría a su familia simplemente siendo ella misma. La familia de Elizabeth vivía a solo 4 casas de distancia de la familia Bustamante, en un vecindario donde los bosques densos separaban las propiedades, pero donde las relaciones vecinales eran generalmente amistosas y relajadas. Los niños del vecindario jugaban juntos, cruzando los bosques entre casas, creando fuertes y explorando el mundo natural que los rodeaba. Para Elizabeth, el bosque era tanto un patio de recreo como una característica del paisaje, un lugar de aventura, pero también un lugar que la asustaba una vez que caía la oscuridad. Era intensamente consciente del crepúsculo, sabiendo que necesitaba estar de vuelta en casa antes de que las sombras se alargaran demasiado, antes de que esos bosques familiares se transformaran en algo más siniestro en su imaginación juvenil. Patty Price era una madre soltera que hacía todo lo posible por proporcionar una vida estable y amorosa para sus 3 hijos. Trabajaba duro, hacía malabarismos con las responsabilidades del empleo y la crianza de los hijos de la manera en que millones de padres lo hacen todos los días, tratando de estar presente para los momentos importantes, mientras también pagaba las cuentas y mantenía un hogar funcionando. Sus hijos eran su mundo, y Elizabeth, como la más joven, tenía un lugar especial en su corazón. Era la bebé de la familia, la que todavía necesitaba abrazos antes de acostarse y tranquilidad después de las pesadillas, la que aún creía en la magia y veía el mundo con la maravillosa inocencia que solo los niños pueden mantener. A unas pocas casas de distancia de la familia Olten vivía la familia Bustamante, pero llamarla familia, en el sentido tradicional, requiere alguna explicación. Alisa Bustamante nació el 28 de enero de 1994 en Cole County, Missouri. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y el trauma desde sus primeros años. Su madre, Michelle Bustamante, tenía un historial de abuso de drogas y alcohol que llevó a cargos criminales y tiempo en la cárcel. Su padre, César Bustamante, estaba cumpliendo condena en prisión
por cargos de asalto cuando Alyssa era pequeña. La incapacidad de ambos padres biológicos para proporcionar un ambiente hogareño estable significó que Alyssa y sus 3 hermanos menores vivían en un estado de agitación constante durante sus primeros años. En 2002, cuando Alyssa tenía 8 años, sus abuelos, Gary y Karen Brooke, tomaron custodia legal de ella y sus 3 hermanos menores. Los abuelos se habían trasladado desde California a una propiedad rural tipo rancho en St. Martins, tratando de dar a los niños un nuevo comienzo lejos de las vidas problemáticas que habían conocido. Fue un acto de amor y sacrificio, abuelos que intervinieron cuando los padres no pudieron, asumiendo la responsabilidad de criar a 4 niños pequeños en sus años posteriores, cuando podrían haber esperado disfrutar de un retiro tranquilo. Para todos los efectos externos, Alyssa parecía estar adaptándose bien a pesar de su infancia tumultuosa. Asistía a Jefferson City High School, una de las escuelas secundarias más grandes del área, y se desempeñaba académicamente bien, ubicándose aproximadamente en el tercio superior de su clase. No había tenido problemas con la ley, no había historial de problemas de comportamiento en la escuela. Algunos la describían como brillante, capaz de captar conceptos complejos rápidamente. Tenía amigos, participaba en actividades juveniles en su iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y parecía ser solo otra adolescente navegando por las aguas típicamente turbulentas de los años de secundaria. Pero debajo de esta superficie de normalidad, Alyssa Bustamante estaba luchando con demonios que aquellos a su alrededor apenas podían comprender. Había intentado suicidarse el día del trabajo de 2007, cuando estaba comenzando 8º grado, un evento que llevó a la hospitalización y a un tratamiento de salud mental. Fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad, condiciones graves que requerían un manejo cuidadoso y un tratamiento continuo. Le recetaron Prozac, un antidepresivo comúnmente prescrito, y su dosis fue aumentada solo 2 semanas antes del asesinato de Elizabeth Olten, un detalle que su defensa más tarde citaría como potencialmente contribuyente a sus acciones violentas. Alyssa también se involucraba en la autolesión, cortándose regularmente, un comportamiento de afrontamiento típicamente asociado con angustia emocional severa y trauma. Su abuela, Karen Brooke, más tarde testificaría sobre el comportamiento sobreprotector de Alyssa hacia sus hermanos menores, sobre las desapariciones recurrentes de su madre Michelle y el estrés que eso ponía en la familia, sobre la lucha constante para proporcionar estabilidad a una niña que había sido profundamente dañada por las circunstancias de su nacimiento y crianza temprana. Pero había señales más oscuras, señales que en retrospectiva parecen escalofriantes en su premonición, pero que en el momento podrían haber sido descartadas como el postureo edgy típico de los adolescentes. El perfil de YouTube de Alyssa listaba cortar y matar gente bajo sus pasatiempos. Había publicado una fotografía de sí misma en las redes sociales con sangre falsa alrededor de sus labios, señalando con sus dedos índice y medio en forma de pistola a su cabeza. A un amigo cercano, Jennifer Meyer, Alyssa había dicho casualmente: «¿Sabes? Me pregunto cómo sería matar a alguien». En ese momento, la amiga pensó que era solo Alyssa siendo rara, empujando límites de la manera en que los adolescentes a veces lo hacen. Solo más tarde, después del asesinato, esas palabras adquirirían su peso completo y terrible. La preparación. Un viernes en octubre de 2009, Alyssa Bustamante tuvo el día libre de la escuela. En lugar de usar ese tiempo libre para relajarse, ver películas o pasar tiempo con amigos, haciendo las cosas normales que hacen los adolescentes de 15 años, Alyssa hizo algo extraordinariamente perturbador. Agarró una pala, caminó hacia el bosque detrás de su casa y comenzó a cavar. Cavó 2 agujeros en la tierra, ambos aproximadamente del tamaño y la forma de una tumba humana. Cuando le preguntaron más tarde por qué había cavado estos agujeros, Alyssa daría varias explicaciones. Inicialmente le dijo al FBI que simplemente le gustaba cavar agujeros, como si fuera un pasatiempo peculiar pero inocente. Pero la verdad, como más tarde se revelaría, era mucho más siniestra.
Alisa Bustamante estaba preparando una tumba. Estaba preparándose para cometer un asesinato. Durante la semana siguiente, asistió a clases en Jefferson City High School, completó tareas, interactuó con maestros y compañeros de clase. Todo mientras sabía lo que había cavado en el bosque. Todo mientras contemplaba convertir fantasías violentas en realidad. Este período de planificación es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Esto no fue un crimen de pasión. No fue un altercado que se intensificó inesperadamente. Fue premeditado, planeado con días de anticipación, ejecutado con una frialdad que sugería una completa desconexión de la empatía humana normal. Durante estos días de planificación, Alisa aparentemente no mostró signos externos de lo que estaba contemplando. Sus abuelos no notaron ningún cambio en su comportamiento. Sus maestros no informaron nada inusual. Sus hermanos menores, que vivían en la misma casa, no tenían idea de que su hermana mayor estaba planeando un asesinato. O quizás hubo señales, sutiles cambios en el comportamiento o el estado de ánimo que solo se harían evidentes en retrospectiva, pequeños indicios de que algo estaba profundamente mal que fueron pasados por alto en medio del caos cotidiano de administrar un hogar con 4 niños. El día del asesinato, el 21 de octubre de 2009, era un miércoles típico de otoño en el centro de Missouri. Las temperaturas eran templadas, el follaje de otoño estaba en su apogeo, pintando los bosques en rojos, naranjas y dorados brillantes. El sol se pondría alrededor de las 6:30 de la tarde, algo que Patty Price tenía bien en mente mientras sus hijos se preparaban para las actividades de la tarde. Era una noche escolar regular en el hogar de los Price. Elizabeth estaba practicando sus líneas para la obra escolar, cantando sus canciones, molestando a su hermano Anthony de la manera juguetona en que los hermanos hacen. Patty estaba preparándose para cocinar la cena, planificando que toda la familia comiera junta alrededor de las 6. Alrededor de las 5 de la tarde, hubo un golpe en la puerta. Patty abrió para encontrar a Emma Bustamante, la hermana menor de 6 años de Alisa, de pie en el porche. Emma preguntó si Elizabeth podía salir a jugar. Inicialmente, Patty dijo que no, ya que estaba a punto de comenzar a preparar la cena y quería que Elizabeth estuviera en casa. Pero tanto Emma como Elizabeth comenzaron a suplicar, saltando arriba y abajo con la energía sin límites de los niños pequeños, rogando por solo 1 hora de tiempo de juego antes de la cena. Patty cedió, como los padres a menudo lo hacen ante tales súplicas entusiastas. «Está bien», dijo, «puedes ir por 1 hora, pero tienes que estar en casa para las 6». Elizabeth prometió que estaría en casa a tiempo. Sabía que su madre se preocupaba si llegaba tarde, y además, Elizabeth tenía miedo de la oscuridad. Los bosques entre su casa y la casa de Bustamante eran lugares amigables durante el día, pero se convertían en algo aterrador una vez que caía el crepúsculo. No había forma de que Elizabeth se quedara afuera después del anochecer voluntariamente. Se fue con Emma, saltando por el camino hacia la casa de Bustamante, anticipando 1 hora de juego antes de regresar a casa para la cena. Lo que Elizabeth no sabía, lo que su madre no sabía, lo que nadie podría haber imaginado, era que esta simple invitación a jugar era parte de un plan cuidadosamente elaborado por Alisa Bustamante. Alisa había usado a su hermana menor de 6 años como señuelo, enviando a Emma a buscar a Elizabeth, sabiendo que Patty Price tenía más probabilidades de dejar ir a Elizabeth si la invitación venía de una niña pequeña en lugar de una adolescente de 15 años. Era un acto de manipulación calculada que demostraba tanto planificación como una comprensión de cómo funcionaba la psicología humana. Cuando Emma y Elizabeth llegaron al área cerca de la casa de Bustamante, Emma comenzó a jugar afuera mientras Alisa se acercaba a Elizabeth. Alisa le dijo a Elizabeth que tenía una sorpresa para ella en el bosque, algo especial que quería mostrarle. Elizabeth, confiando en su vecina mayor, siguió a Alisa hacia el bosque mientras Emma se quedaba atrás. Lo que sucedió a continuación en esos bosques fue reconstruido a partir del posterior testimonio de Alisa en el tribunal, de su diario y de la evidencia forense recopilada de la escena del crimen. Alisa llevó a Elizabeth al bosque,
lejos de cualquier testigo potencial, a un lugar donde había cavado una de las 2 tumbas la semana anterior. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos de la casa, una vez que no había nadie alrededor para escuchar gritos o intervenir, Alyssa atacó. Primero estranguló a Elizabeth, usando sus manos para cortar el suministro de aire de la niña más pequeña, presionando su garganta hasta que Elizabeth perdió el conocimiento. Luego, mientras Elizabeth yacía inconsciente o agonizante, Alyssa usó un cuchillo de cocina que había escondido en su mochila y cortó la garganta de Elizabeth. No satisfecha con eso, la apuñaló 8 veces en el pecho, enterrando la hoja profundamente en el cuerpo pequeño de la niña de 9 años. El ataque fue prolongado, brutal y completamente unilateral. Elizabeth no tuvo oportunidad de defenderse, no tuvo oportunidad de escapar. Era una niña pequeña, atacada sin previo aviso por alguien en quien confiaba, alguien que debería haber sido su protectora en lugar de su asesina. La ferocidad del ataque, el número de heridas, la naturaleza de la violencia, todo apuntaba a algo más que una sola intención de matar. Sugería rabia, o tal vez un deseo de experimentar plenamente el acto de quitar una vida, de ver qué se sentía en todas sus dimensiones viscerales. Después de que Elizabeth estuvo muerta, Alyssa arrastró su cuerpo a la tumba poco profunda que había cavado y lo cubrió con tierra y hojas. La ocultación era pobre, apresurada, el tipo de trabajo de entierro que sería descubierto fácilmente una vez que alguien comenzara a buscar. Pero en el momento aparentemente fue suficiente para los propósitos de Alyssa. Ella regresó al claro donde Emma todavía estaba jugando. Emma se había quedado atascada en algunos arbustos de espinas y estaba llorando, pidiendo ayuda. Alyssa la ayudó a liberarse, y mientras caminaban de regreso hacia la casa, le dijo a Emma: «No le digas nada a nadie». Alyssa entonces hizo algo que en retrospectiva parece casi incomprensible en su normalidad. Se duchó, se cambió de ropa y fue a un baile de la iglesia. Mientras Patty Price comenzaba a preocuparse de que Elizabeth no hubiera regresado a casa a las 6, como había prometido, mientras las primeras semillas de pánico comenzaban a formarse en el estómago de una madre. Alyssa Bustamante estaba bailando y socializando en su iglesia de los santos de los últimos días, sonriendo y riendo como si nada extraordinario hubiera sucedido. Esta capacidad de compartimentar, de cometer un asesinato brutal y luego inmediatamente reanudar actividades normales, sugería o una profunda disociación psicológica o un nivel de sangre fría que es difícil de comprender. Pero Alyssa hizo una cosa más esa noche, algo que se convertiría en una de las piezas de evidencia más condenatorias en su contra. Cuando llegó a casa del baile de la iglesia, se sentó en su habitación y escribió en su diario personal. La entrada, fechada el 21 de octubre de 2009, contaba con lujo de detalles lo que acababa de hacer. Aunque más tarde intentó tacharlo, los investigadores forenses pudieron revelar la escritura original debajo de la tinta borrada. Las palabras que escribió Alyssa Bustamante esa noche enviarían escalofríos por la columna vertebral de todos los que las leyeran. «Acabo de matar a alguien. Los estrangulé y les corté la garganta y los apuñalé, ahora están muertos. No sé cómo sentirme en este momento». Hasta aquí la entrada podría leerse como el relato perturbado de alguien que acababa de cometer un acto horrible y estaba luchando con las consecuencias emocionales. Pero Alyssa no se detuvo allí. Continuó escribiendo, y lo que vino a continuación reveló algo mucho más oscuro sobre su estado mental. Fue asombroso. Tan pronto como superas el sentimiento de «Dios mío, no puedo hacer esto», es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa en este momento. Bueno, tengo que ir a la iglesia ahora. Jaja. Esas palabras, «fue asombroso» y «es bastante agradable», combinadas con la risa abreviada al final, pintaban un retrato de alguien que no solo había cometido asesinato, sino que lo había disfrutado, que lo había encontrado emocionante, que lo había experimentado como algo positivo en lugar de como la tragedia devastadora que realmente era. La trivialización del asesinato,
La transición casual a hablar de ir a la iglesia, todo sugería una completa falta de empatía o remordimiento, una desconexión fundamental de las normas morales normales que gobiernan el comportamiento humano. La búsqueda y el descubrimiento. Cuando Elizabeth no llegó a casa a las 6 en punto como había prometido, Patty Price inmediatamente supo que algo estaba mal. Elizabeth nunca llegaba tarde, especialmente no cuando la oscuridad se acercaba. Patty llamó a la casa de Bustamante, preguntando si Elizabeth todavía estaba allí. Le dijeron que Elizabeth se había ido hace tiempo, que se suponía que estaba de camino a casa. El pánico comenzó a asentarse en el estómago de Patty, una sensación fría y pesada que cualquier padre reconocería al instante. Ella y sus otros hijos comenzaron a buscar inmediatamente, llamando el nombre de Elizabeth, revisando todos los lugares donde podría estar. Pero a medida que pasaban los minutos y luego las horas, a medida que la oscuridad caía completamente sobre St. Martin's y Elizabeth seguía sin aparecer, quedó claro que esto era más que una niña que había perdido la noción del tiempo. A las 9:45 de la noche, Patty Price llamó al departamento de policía de Cole County para reportar a su hija como desaparecida. Dentro de una hora, los oficiales llegaron al vecindario y comenzaron una búsqueda preliminar. Usando linternas, peinaron el bosque entre la casa de Olten y la casa de Bustamante, llamando el nombre de Elizabeth, esperando escuchar un grito de respuesta, esperando encontrarla perdida o herida pero viva. No encontraron nada esa noche. Al día siguiente, jueves 22 de octubre, la búsqueda se intensificó dramáticamente. El departamento del sheriff del condado de Cole coordinó un esfuerzo de búsqueda masivo que eventualmente involucraría a cientos de voluntarios de toda la comunidad. Residentes de St. Martin's, vecinos de pueblos circundantes, completos extraños que habían escuchado sobre la niña desaparecida, todos se presentaron para ayudar. Formaron líneas de búsqueda y avanzaron metódicamente a través del bosque, revisando cada zanja, cada arroyo, cada posible lugar donde una niña pequeña podría haber caído o quedado atrapada. Perros de búsqueda fueron traídos para rastrear el olfato de Elizabeth. Los helicópteros sobrevolaron el área, sus cámaras térmicas escaneando el suelo en busca de signos de calor corporal. El sheriff Greg White, del condado de Cole, un veterano de la aplicación de la ley con 33 años de experiencia, supervisó la búsqueda. Más tarde diría que en todas sus décadas en la aplicación de la ley, nunca había visto un caso que lo perturbara tanto como este. La comunidad entera se movilizó, con residentes trayendo comida y bebidas para los buscadores, con iglesias locales manteniendo vigilias de oración, con todos esperando contra toda esperanza que Elizabeth fuera encontrada sana y salva. Mientras tanto, los investigadores estaban siguiendo cada pista, entrevistando a todos los que podrían haber tenido información. Hablaron con los niños del vecindario, con cualquiera que hubiera visto a Elizabeth el día anterior. La última persona confirmada que vio a Elizabeth con vida, aparte de su asesina, fue Emma Bustamante, la niña de 6 años que la había invitado a jugar. Emma fue entrevistada por el FBI y proporcionó información crucial sobre la línea de tiempo de la desaparición de Elizabeth. Emma explicó que ella y Elizabeth habían estado jugando juntas, pero que Elizabeth había comenzado a caminar a casa alrededor de 1 hora después de que llegaran. Eso era lo último que Emma había visto de ella. Pero Emma también mencionó algo más, un detalle que eventualmente llevaría a los investigadores directamente a Alyssa. Emma describió quedarse atascada en algunos arbustos de espinas después de que Elizabeth se fuera, llorando y gritando pidiendo ayuda, gritando por su hermana. «¡Alyssa, ven a ayudarme!». Este detalle colocó a Alyssa en la escena alrededor del momento de la desaparición de Elizabeth y elevó a la hermana mayor de Emma al estatus de persona de interés. Los agentes del FBI visitaron la casa de Bustamante y pidieron permiso para registrar la propiedad. Los abuelos de Alyssa, comprensiblemente conmocionados por la implicación de que su nieta podría estar involucrada en la desaparición de Elizabeth, cooperaron completamente. Los agentes registraron la habitación de Alyssa,
donde encontraron escritos que describieron como motivo de preocupación. Encontraron las entradas del diario, encontraron el perfil de YouTube con matar gente listado como pasatiempo, encontraron las fotografías en las redes sociales con sangre falsa. El patrón que emergió de estos descubrimientos fue profundamente perturbador. Los investigadores también notaron 2 agujeros poco profundos en el bosque detrás de la casa de Bustamante. Cuando se le preguntó al respecto, Alisa inicialmente afirmó que simplemente le gustaba cavar agujeros, una explicación que los investigadores encontraron poco convincente. Bajo más interrogatorio, con el peso de la evidencia acumulándose en su contra, Alisa finalmente se derrumbó. El 22 de octubre de 2009, aproximadamente 24 horas después de la desaparición de Elizabeth, Alisa Bustamante confesó a los investigadores que había asesinado a Elizabeth Olten. Dijo que lo había hecho porque quería saber cómo se sentía matar a alguien. Aceptó llevar a los investigadores al cuerpo. La agente especial del FBI Lana Gentry, una de las investigadoras que participó en el interrogatorio, más tarde testificaría sobre el descubrimiento del cuerpo. En ese momento, dijo Gentry, su voz ahogándose con la emoción, mi hija tenía su edad. Gentry y otros agentes desenterraron el cuerpo de Elizabeth de la tumba poco profunda donde Alisa lo había enterrado. Fue una escena devastadora, ver a esta niña pequeña cuya vida había sido truncada tan brutalmente, tan innecesariamente. El doctor Chris Stacy, un patólogo forense, realizó la autopsia en el cuerpo de Elizabeth. Sus hallazgos confirmaron los detalles que Alisa había proporcionado en su confesión. Elizabeth había sido estrangulada hasta perder el conocimiento, su garganta fue cortada y fue apuñalada 8 veces en el pecho con un cuchillo de cocina. La causa de muerte fue la combinación de estas heridas, cualquiera de las cuales podría haber sido fatal por sí sola. La manera de muerte fue homicidio, sin duda alguna. Los cargos y los procedimientos legales. El 17 de noviembre de 2009, Alisa Bustamante hizo su primera comparecencia en el tribunal. A pesar de que tenía solo 15 años en el momento del crimen, la gravedad del cargo, asesinato en primer grado, significaba que los fiscales buscarían juzgarla como adulta. El 18 de noviembre, después de una audiencia de certificación, un juez del condado de Cole dictaminó que Alisa Bustamante debería ser juzgada como adulta. Horas después, un gran jurado la acusó de asesinato en primer grado y acción criminal armada. El asesinato en primer grado en Missouri conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin parar el análisis. Posibilidad de libertad condicional si se comete después de deliberación, lo que significa reflexión fría sobre el asunto durante cualquier período de tiempo. El fiscal del condado de Cole, Mark Richardson, argumentó que los hechos del caso apoyaban claramente un cargo de asesinato en primer grado. La excavación de las tumbas, días antes del asesinato, el uso de la hermana menor de Alisa como señuelo, la ocultación del cuerpo después del asesinato, todo demostraba deliberación y premeditación. Esto no fue un acto impulsivo, fue un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado. Una jueza ingresó una declaración de no culpable en nombre de Bustamante y la remitió a la oficina del defensor público. Alisa permaneció en gran medida sin expresión, mientras estaba sentada con las manos esposadas alrededor de su cintura en el tribunal ese día. Ocasionalmente, miraba hacia abajo debajo del flequillo castaño que cubría sus ojos y tragaba con dificultad mientras una jueza leía los cargos en su contra. En un lado de la sala del tribunal se sentaban su madre y su abuela, que había sido la tutora legal de Bustamante durante aproximadamente la mitad de su vida. En el otro lado se sentaban la madre de Elizabeth, familiares y amigos, varios de los cuales llevaban rosa, el color favorito de Elizabeth. Bustamante fue ordenada a permanecer bajo custodia sin fianza en espera del juicio. Durante los siguientes 2 años, mientras el caso avanzaba lentamente a través del sistema judicial, ambas partes se prepararon para lo que prometía ser un juicio extenso y altamente publicitado. Los fiscales
se preparaban para presentar su caso completo, incluida la entrada del diario de Alyssa, su confesión a los investigadores y la evidencia forense de la escena del crimen. Los abogados defensores, liderados por Charlie Moreland y David Catlett, se preparaban para argumentar que Alyssa era una niña profundamente perturbada, cuya infancia traumática y enfermedades mentales no tratadas o tratadas inadecuadamente habían contribuido a sus acciones. La defensa planteó varios problemas de salud mental. Alyssa había sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad. Había intentado suicidarse a los 13 años. Tenía un historial de autolesión a través del cutting. Estaba tomando Prozac, y su dosis había sido aumentada solo 2 semanas antes del asesinato. Un psiquiatra de la defensa testificaría que la medicación podría haber hecho a Bustamante más malhumorada y violenta, y podría haber contribuido al asesinato, una teoría rechazada por un psiquiatra diferente que testificaba para los fiscales. La defensa también señalaría la infancia de Bustamante. Nació de padres adolescentes que abusaban de las drogas. Su padre estaba encarcelado y su madre la había abandonado, dejándola bajo la custodia legal de su abuela. Testigos de la defensa describirían a una niña que había estado en espiral fuera de control, pero que tenía condiciones tratables. Esta era una niña que había estado en espiral fuera de control, pero tiene condiciones tratables, diría el abogado de Bustamante, Charlie Moreland, después de la sentencia. Pero mientras estos argumentos de mitigación podrían influir en la sentencia, no cambiaban el hecho fundamental de que Alyssa Bustamante había planeado y ejecutado el asesinato de una niña de 9 años. El caso contra ella era abrumador. Su confesión por sí sola sería probablemente suficiente para asegurar una condena, y eso sin considerar la entrada del diario, la evidencia forense y el testimonio de los investigadores sobre el descubrimiento del cuerpo. El acuerdo de culpabilidad. A medida que la fecha del juicio se acercaba en enero de 2012, los abogados de Bustamante se enfrentaban a una realidad difícil. Si el caso iba a juicio sobre el cargo de asesinato en primer grado, existía una probabilidad muy fuerte de que Alyssa fuera condenada. Y si era condenada por asesinato en primer grado, la sentencia sería cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Moriría en prisión, sin importar qué rehabilitación pudiera lograr, sin importar cuánto remordimiento pudiera eventualmente sentir. Pero hubo una complicación en el horizonte legal. En junio de 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminaría en el caso Miller contra Alabama que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores violaban la prohibición de la 8ª enmienda contra el castigo cruel e inusual. Este fallo aún no había sido emitido cuando Alyssa enfrentaba decisiones sobre su caso, pero había sido argumentado ante la Corte Suprema, y muchos observadores legales anticipaban cómo podría dictaminar la Corte. Los abogados de la defensa discutieron estos casos pendientes con Alyssa, explicando los riesgos y beneficios de declararse culpable versus ir a juicio. Los fiscales también enfrentaban ciertas realidades. Aunque tenían un caso fuerte, los juicios siempre son impredecibles. Había el riesgo de que un jurado pudiera simpatizar con una acusada adolescente y optar por una condena menor. También había una pregunta práctica sobre una declaración crucial que Bustamante había hecho a las autoridades, en la que describía el asesinato y afirmaba que quería saber cómo se sentía matar a alguien. La jueza había suprimido esta declaración, dictaminando que no era admisible en el juicio. Sin esa declaración, el caso de los fiscales era algo más débil. El 10 de enero de 2012, Alyssa Bustamante compareció ante el Tribunal del Circuito, acompañada de sus abogados, para declararse culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada, de conformidad con un acuerdo con el Estado. El asesinato en segundo grado, a diferencia del asesinato en primer grado, no conlleva una sentencia obligatoria. En cambio, permite el rango completo de posibles sentencias, desde 10 años hasta cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El abogado defensor informó al tribunal que él y el coabogado habían revisado la información sustituta con Bustamante
y que ella estaba preparada hoy para asumir la responsabilidad de estos delitos. Bustamante confirmó que quería retirar su declaración de no culpable y declararse culpable de los cargos en la información sustituta. El tribunal informó a Bustamante del rango de castigo para los delitos y explicó que habría una audiencia de sentencia en la que se tomaría evidencia y luego el tribunal decidiría cuál sería la sentencia. Bustamante reconoció que entendía que estaba haciendo una declaración a ciegas, lo que significa que el juez no estaba vinculado por ninguna sentencia acordada, y que no podría retirar su declaración de culpabilidad después de la audiencia de declaración. Al aceptar el acuerdo de culpabilidad, Alisa Bustamante evitó el riesgo de una condena por asesinato en primer grado que habría resultado en cadena perpetua sin libertad condicional. Los fiscales aseguraron una condena garantizada y evitaron el tiempo y el gasto de un juicio. Pero la cuestión de cuál sería la sentencia real quedó abierta, para ser decidida por la jueza Patricia Joyce, después de una extensa audiencia de sentencia. La audiencia de sentencia. La audiencia de sentencia de Alisa Bustamante se llevó a cabo durante 2 días en febrero de 2012. Fue un proceso agotador emocional y mental para todos los involucrados. El tribunal escuchó testimonio de numerosos testigos de ambos lados del caso. Los fiscales presentaron evidencia sobre las circunstancias del asesinato, incluyendo el testimonio del sargento David Rice de la patrulla de carreteras del estado de Missouri, quien había entrevistado a Bustamante en los días posteriores a la desaparición de Elizabeth. Rice testificó que Bustamante parecía lúcida, en absoluto distante, durante el interrogatorio. Describió cómo ella finalmente confesó y llevó a los investigadores al cuerpo. Don Locke, un experto en análisis de escritura a mano, testificó sobre la entrada del diario de Bustamante. Leyó su versión descifrada de la última entrada del diario escrita de Bustamante, fechada el 21 de octubre de 2009, la noche del asesinato. Las palabras: «Acabo de matar a alguien. Los estrangulé y les corté la garganta y los apuñalé, ahora están muertos». Fue asombroso. Es bastante agradable. Resonaron en la sala del tribunal silenciosa, cada palabra golpeando como un martillo, mientras la verdadera naturaleza del crimen de Bustamante quedaba expuesta. La familia de Elizabeth Olten tuvo la oportunidad de presentar declaraciones de impacto de víctimas. Anthony Olten, el hermano de Elizabeth, que tenía 13 años cuando ella desapareció, testificó sobre la noche en que su hermana no regresó a casa. Había estado jugando videojuegos en su casa con los 2 hermanos menores de Bustamante, Nathaniel y Joseph Bustamante, cuando Emma había venido a preguntar si Elizabeth quería jugar. Dijo que cuando su hermana no regresó, la buscó sin éxito. Recordó haber visto a Bustamante caminando con Emma colina arriba desde el bosque y escuchó a Bustamante decirle a Emma: «No le digas a nadie». Mientras leía su declaración, Anthony se derrumbó en lágrimas y pidió a Mark Richardson que leyera el resto de su declaración a la jueza. Stephanie Adrian, la hermana mayor de Elizabeth, que tenía su propio hijo e hija, testificó sobre el impacto de perder a su hermana menor. Para Patty Price, la experiencia de sentarse en la sala del tribunal y escuchar los detalles de cómo murió su hija, de ver a la persona que la mató sentada a solo unos metros de distancia, era casi insoportable. En el primer día de la audiencia de sentencia, Patty llamó a Bustamante un monstruo malvado y declaró: «La odio». Esas palabras no eran una exageración emocional. Eran la verdad simple y sin adornos de una madre cuya hija había sido arrebatada de la manera más brutal imaginable. La defensa presentó su propia serie de testigos. César Bustamante, el padre de Alisa, fue traído de prisión, con cadenas y esposas, donde estaba cumpliendo 3 términos concurrentes por asalto con agravantes. Detalló su historia y la de su exesposa Michelle Bustamante, de uso de drogas, y el extenso historial de enfermedad mental de su familia. Fue un intento de contextualizar los crímenes de Alisa dentro de un patrón más grande de trauma generacional y enfermedad mental no tratada. Karen Brooke, la abuela de Bustamante,
que tenía su custodia en el momento del asesinato, testificó sobre el carácter de su nieta. Describió el comportamiento sobreprotector de Alyssa hacia sus hermanos, su intento de suicidio pasado, la automutilación frecuente a través del cutting y la tensión que las desapariciones recurrentes de Michelle Bustamante habían puesto en la familia. Pintó un retrato de una niña que había sido profundamente dañada por las circunstancias de su crianza. Una niña que necesitaba ayuda, pero que no la había recibido adecuadamente. Varios profesionales de salud mental testificaron que Alyssa tenía trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad. Un psiquiatra de la defensa argumentó que el aumento de su dosis de Prozac 2 semanas antes del asesinato podría haberla hecho más volátil y violenta, potencialmente contribuyendo al crimen. Un psiquiatra de la Fiscalía rechazó esta teoría, argumentando que la premeditación y planificación evidentes en el crimen no eran consistentes con alguien que actuaba bajo la influencia de efectos secundarios de medicamentos. El momento de la disculpa. El 8 de febrero de 2012, después de 2 días de testimonio agotador, llegó el momento para que Alyssa Bustamante hiciera sus declaraciones finales antes de que se impusiera la sentencia. Este es un momento estándar en las audiencias de sentencia. Una oportunidad para que el acusado se dirija al tribunal, se disculpe si lo desea, exprese remordimiento o proporcione cualquier contexto o explicación para sus acciones que crea que el tribunal debe considerar. Alyssa se levantó lentamente de su silla, con grilletes uniendo sus tobillos y sujetando sus manos a su cintura. Se volvió para enfrentar a la familia de Elizabeth Olten. Su apariencia era sorprendente en su transformación de la adolescente que había sido en el momento del asesinato. Ahora tenía 18 años. Había pasado más de 2 años en custodia. Su cabello estaba en un moño despeinado y no llevaba maquillaje. El uniforme de recluso verde lima parecía tragar su figura delgada. Pero cuando habló, su voz era clara y audible en toda la sala del tribunal. «Realmente lo siento mucho por todo», comenzó, haciendo una pausa mientras luchaba por mantener la compostura. «Sé que las palabras nunca pueden ser suficientes y nunca pueden describir adecuadamente lo horrible que me siento por todo esto». Tomó un respiro profundo, sus manos temblando ligeramente en sus grilletes. «Si pudiera dar mi vida para recuperarla, lo haría. Lo siento». Las palabras fueron entregadas con lo que parecía ser emoción genuina. Su voz se quebró en algunos puntos. Hizo una pausa para tomar respiraciones profundas, aparentemente luchando por mantener el control de sus emociones. Para algunos observadores en la sala del tribunal, la disculpa parecía sincera, un reconocimiento tardío pero real del daño horrible que había causado. Pero para la familia de Elizabeth, particularmente para Patty Price, las palabras eran huecas. Patty se sentó silenciosa mientras Bustamante hablaba, mirando fijamente hacia adelante con aparente ira. Más tarde Patty diría a periodistas: «No creo que pueda sentirlo realmente. No creo nada de lo que dice». Stephanie Adrian, la hermana de Elizabeth, fue igualmente despectiva. Estaba siendo alimentada qué decir por su abogado, así que nada de eso era real. Esta desconexión entre la disculpa aparentemente sincera de Alyssa y el rechazo total de esa disculpa por la familia de Elizabeth resalta uno de los aspectos más complicados del caso. ¿Era Alyssa Bustamante capaz de un verdadero remordimiento? ¿Podía una persona que había escrito «fue asombroso» en su diario la noche del asesinato eventualmente llegar a comprender realmente la magnitud de lo que había hecho? ¿O su disculpa era simplemente lo que sus abogados le habían dicho que dijera, un intento calculado de obtener una sentencia más indulgente? La verdad probablemente se encuentra en algún lugar intermedio. La salud mental de Alyssa era genuinamente precaria. Había sido hospitalizada después de un intento de suicidio. Había sido diagnosticada con trastornos graves. Su infancia había estado marcada por traumas y negligencia. Es enteramente posible que en el momento del asesinato estuviera genuinamente disociada de la realidad, incapaz de procesar completamente lo que estaba haciendo o por qué.
Y es igualmente posible que en los años siguientes, a medida que maduraba y recibía tratamiento de salud mental más consistente, llegó a comprender el horror de lo que había hecho y sintió un remordimiento genuino. Pero desde la perspectiva de Patty Price, ninguna cantidad de remordimiento podría jamás ser suficiente. Ninguna disculpa podría devolver a Elizabeth. Ninguna explicación sobre salud mental o infancia traumática podría cambiar el hecho de que su hija de 9 años había sido estrangulada, apuñalada y enterrada en una tumba poco profunda, porque una adolescente quería saber cómo se sentía matar a alguien. La brecha entre lo que Alyssa Bustamante había hecho y cualquier disculpa posible que pudiera ofrecer era simplemente demasiado grande para cruzar. La sentencia. Después de escuchar toda la evidencia y las declaraciones tanto de la víctima como de la acusada, la jueza Patricia Joyce del Tribunal del Circuito del Condado de Cole tomó su decisión. Sentenció a Alyssa Bustamante a la sentencia máxima posible para asesinato en segundo grado. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Adicionalmente, ordenó a Bustamante cumplir un término consecutivo de 30 años por acción criminal armada, un cargo que resultaba de su uso de un cuchillo para cortar la garganta y apuñalar a Elizabeth después de haberla estrangulado hasta perder el conocimiento. La estructura de la sentencia era significativa. Bajo la ley de Missouri, Bustamante tendría que cumplir el 85% de su sentencia por asesinato en segundo grado antes de ser elegible para libertad condicional. Esto significaba aproximadamente 35 años. Solo entonces comenzaría a cumplir la sentencia consecutiva de 30 años por acción criminal armada. La elegibilidad para libertad condicional de esa sentencia llegaría después de cumplir al menos el 85% de esos 30 años también. En términos prácticos, Alyssa Bustamante no sería elegible para libertad condicional hasta al menos 2047, cuando tendría 53 años. Pero esto era antes de que las ramificaciones completas del fallo de Miller contra Alabama quedaran claras. Después de que la Corte Suprema dictaminó en junio de 2012 que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores eran inconstitucionales, varios estados, incluido Missouri, tuvieron que reevaluar cómo manejaban las sentencias juveniles. En 2014, Alyssa intentó sin éxito anular su declaración de culpabilidad, argumentando que se declaró culpable para evitar la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional, una sentencia que más tarde se dictaminó inconstitucional. El tribunal rechazó su argumento, señalando que sus abogados no podían haber predicho el fallo de Miller y que su consejo de declararse culpable era razonable dadas las circunstancias. La familia de Elizabeth dejó el tribunal sin hablar con periodistas. El proceso de sentencia fue extremadamente difícil para la familia, ya que ninguna sentencia puede castigar adecuadamente este crimen atroz, dijo Matt Deere, un abogado de St. Louis que hablaba en nombre de la familia, más tarde en una entrevista telefónica. La familia de Bustamante, que también estaba presente en la sala del tribunal, se negó a comentar sobre la sentencia. Además de la sentencia de prisión, Alyssa Bustamante fue ordenada a pagar a la madre de Elizabeth, Patricia Price, $5 millones más, un interés del 9% hasta que se pague la deuda. Esta era una sentencia en un tribunal civil relacionada con una demanda por muerte injusta que Price había presentado. Price también presentó una demanda por muerte injusta contra los abuelos y hermanos de Alyssa Bustamante, que se resolvió por $400,000. Adicionalmente, demandó a Pathways Community Behavioral Healthcare y al psiquiatra de Bustamante, Dr. Nigar Sultana, alegando que la clínica podría haber prevenido las tendencias violentas de la adolescente y que el psiquiatra ignoró pruebas violentas bien documentadas. Esa demanda finalmente se resolvió fuera del tribunal, los cambios en la ley y la audiencia de libertad condicional. En 2021, con un proyecto de ley patrocinado por el demócrata de Kansas City Mark Sharp, los legisladores estatales de Missouri cambiaron el Código Criminal Juvenil para garantizar una audiencia de libertad condicional después de 15 años para cualquier delincuente juvenil que no sea aquellos condenados por asesinato en primer grado.
Este cambio estaba destinado a dar a los delincuentes juveniles, cuyos cerebros no están completamente desarrollados cuando cometen sus crímenes, la oportunidad de demostrar rehabilitación y ganar su liberación si demostraban que ya no eran una amenaza para la sociedad. Irónicamente, aunque Bustamante había sido acusada inicialmente de asesinato en primer grado, aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado. Esta distinción significaba que bajo el proyecto de ley del Senado 26 se volvió elegible para una audiencia de libertad condicional 15 años después de su crimen. En 2024, 15 años después del asesinato de Elizabeth Olten, Alyssa Bustamante tendría su audiencia de libertad condicional. Para Patty Price, esta noticia fue devastadora. En el Día de las Madres de 2024, recibió una llamada automatizada invitándola a asistir a la audiencia de libertad condicional de Bustamante, programada para el lunes 8 de julio de 2024. La persona que brutalmente asesinó a mi hija fue sentenciada a cadena perpetua más 30 años, escribió Price en una carta a KRCG. Me habían dicho en el momento de la sentencia que ella no vería a la Junta de Libertad Condicional hasta que fuera bastante vieja. Hace 3 años, la legislatura cambió la ley con respecto a cuándo se les debe dar audiencias de libertad condicional a los delincuentes juveniles. Este cambio en la ley requería que se diera una audiencia de libertad condicional a los delincuentes juveniles dentro de 15 años de la comisión del delito. La familia de Elizabeth había luchado durante años para que el asesinato en segundo grado se agregara a la exclusión en la ley. Trabajaron con el senador Mike Bernskoetter, republicano de Jefferson City, quien patrocinó legislación para modificar el proyecto de ley del Senado 26 y bloquear la libertad condicional temprana para aquellos condenados por asesinato en segundo grado también. En enero de 2023, Patty Price testificó ante los legisladores de Missouri con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abogaba por el cambio. Robaste lo poquito de justicia que obtuvo al permitir que su asesina tenga una oportunidad de libertad condicional, le dijo Price a los legisladores. El proyecto de ley, finalmente designado como Proyecto de Ley del Senado 754, fue aprobado por la legislatura de Missouri en 2024. El gobernador Mike Parson lo firmó en ley el 9 de julio de 2024. Pero la firma llegó un día demasiado tarde para impactar la audiencia de libertad condicional de Bustamante, que se llevó a cabo el lunes 8 de julio. La audiencia de libertad condicional no fue abierta al público. Se llevó a cabo por video, con Bustamante apareciendo desde el Centro Correccional de Chillicothe en el noroeste de Missouri, donde ha estado encarcelada. El panel de 6 miembros de la Junta de Libertad Condicional revisó su conducta en prisión, los programas que había completado y cualquier otro problema que consideraran relevante. Las víctimas y sus familias pueden asistir a la audiencia y dar una declaración. Patty Price y su esposo Gary Ben Boom asistieron y argumentaron vehementemente contra la libertad de Bustamante. Según Gary Ben Boom, la audiencia fue otro día de duelo para la familia. Todo el dolor y la angustia fueron arrojados de nuevo a la cara de la familia, dijo Ben Boom en un correo electrónico. Bustamante describió cómo y por qué mató a Elizabeth con detalles que no se permitieron en su juicio. Fue un día devastador para todos los que estuvieron allí. El fiscal del condado de Cole, Locke Thompson, también asistió a la audiencia y argumentó vehementemente contra la libertad condicional de Bustamante. Nuestra oficina argumentó vehementemente contra que se le concediera la libertad condicional a la señora Bustamante en cada audiencia de libertad condicional que tenga en el futuro, confirmó Thompson. El 8 de julio de 2024, la Junta de Libertad Condicional de Missouri negó la libertad temprana de Alyssa Bustamante de prisión. La portavoz del Departamento de Correcciones, Karen Pochman, le dijo a ABC 17 News que la próxima audiencia de Bustamante está programada para 2029. Sin embargo, el proyecto de ley del Senado 754, que entró en vigencia el 28 de agosto de 2024, excluye a aquellos condenados por asesinato en primer y segundo grado de recibir elegibilidad de libertad condicional después de cumplir 15 años de su sentencia.
Esto haría a Bustamante elegible para libertad condicional en 2044 bajo la nueva ley. Pero incluso esa fecha podría no ser el final de la historia. Bajo su sentencia original, considerando la sentencia consecutiva de 30 años por acción criminal armada, la liberación más temprana probable de Bustamante sería en 2059, cuando tendría 65 años. Y la elegibilidad de libertad condicional no garantiza la liberación. La Junta de Libertad Condicional tendría que revisar su conducta en prisión, su participación en programas de rehabilitación, sus expresiones de remordimiento y su riesgo de reincidencia antes de decidir si concederle la libertad condicional o requerirle que cumpla tiempo adicional. Reflexiones finales. El caso de Alisa Bustamante y Elizabeth Olten plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal, los límites de la responsabilidad juvenil y la tensión entre justicia y rehabilitación. Alisa Bustamante tenía 15 años cuando cometió su crimen. Bajo todos los entendimientos científicos modernos del desarrollo cerebral, los adolescentes de 15 años no son simplemente adultos pequeños. Sus lóbulos frontales, las partes del cerebro responsables del control de impulsos, la planificación a largo plazo y la comprensión de las consecuencias, aún están en desarrollo y no madurarán completamente hasta mediados de los 20. Esta es la razón por la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado repetidamente que los menores son menos culpables que los adultos, incluso cuando cometen los mismos crímenes. Pero el crimen que cometió Alisa Bustamante no fue un acto impulsivo de violencia nacido de ira momentánea o mal juicio. Fue premeditado, planeado durante días, ejecutado con una frialdad que sugiere algo más profundo que la inmadurez juvenil típica. Ella cavó una tumba con una semana de anticipación. Usó a su hermana de 6 años como señuelo. Mató a una niña que confiaba en ella, que la veía como una figura mayor del vecindario. Y luego, en su diario esa noche, describió el asesinato como asombroso y bastante agradable. ¿Cómo reconciliamos el entendimiento científico del desarrollo cerebral juvenil con la realidad de un crimen tan brutal y calculado? ¿Cómo equilibramos el reconocimiento de que Alisa Bustamante era una niña, profundamente perturbada, que había sufrido traumas significativos con la necesidad de hacer justicia para Elizabeth Olten y proporcionar cierta medida de cierre para su familia? Estas no son preguntas con respuestas fáciles. El sistema de salud mental que se suponía que ayudaría a Alisa claramente falló en múltiples niveles. Había intentado suicidarse a los 13 años. Se estaba cortando regularmente. Tenía diagnósticos de trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad. Le habían recetado Prozac, y su dosis fue aumentada poco antes del asesinato. Su perfil de YouTube listaba matar gente como pasatiempo. Había dicho a un amigo que se preguntaba cómo sería matar a alguien. Todas estas eran señales de alerta enormes, señales brillantes de neón que gritaban que esta era una niña en crisis, una niña que necesitaba ayuda intensiva e inmediata. Patty Price presentó una demanda argumentando que el psiquiatra de Bustamante y la clínica de salud mental que la trataba conocían las tendencias violentas de Bustamante, pero no tomaron medidas adecuadas para prevenirla de hacerse daño a sí misma o a otros. A pesar del conocimiento real de la amenaza que Bustamante representaba para Olten, ninguno de estos acusados tomó acciones para detener a Bustamante. Ninguno tomó acción para resultar en su detención. Ninguno advirtió a Olten o Price de la amenaza específica sobre Olten, ni tomaron ninguna acción que pudiera haber prevenido a Bustamante de dañar a Olten, decía la demanda. Esa demanda finalmente se resolvió, pero plantea la pregunta: ¿podría haberse prevenido el asesinato de Elizabeth con una mejor atención de salud mental para Alisa? Por otro lado, millones de niños sufren traumas en la infancia. Millones luchan con la enfermedad mental. Millones tienen padres que los abandonan, que abusan de las drogas, que van a prisión. La gran mayoría de estos niños nunca asesinan a nadie. El trauma y la enfermedad mental pueden ser factores explicativos, pueden ayudarnos a entender cómo alguien llega al punto de cometer violencia, pero no son excusas. No eliminan la responsabilidad personal. Y no cambian el hecho de que Elizabeth Olten está muerta,
que su madre perdió a su hija menor, que sus hermanos perdieron a su hermana, que toda una comunidad fue traumatizada por un acto de violencia sin sentido. La disculpa de Alyssa, en su audiencia de sentencia, ya sea sincera o no, no puede deshacer lo que hizo. Sus años en prisión, no importa cuánto tiempo los cumpla, no pueden devolver a Elizabeth. No hay sentencia que pueda encajar con un crimen como este, ningún castigo que pueda hacer que las cuentas estén equilibradas de alguna manera. La justicia en casos como este siempre es imperfecta, siempre inadecuada, porque nada puede reparar lo que se rompió. Lo que el caso nos deja es un conjunto de recordatorios sombríos. Nos recuerda que la violencia puede venir de los lugares más inesperados, de los vecinos en quienes confiamos, de adolescentes que parecen normales en la superficie. Nos recuerda la importancia crucial de tomar en serio la salud mental, de intervenir cuando vemos señales de advertencia, de proporcionar a los niños en crisis el apoyo intensivo que necesitan antes de que lleguen al punto de no retorno. Nos recuerda el dolor devastador que el crimen violento inflige no solo a las víctimas directas, sino a familias enteras, a comunidades enteras, ondas que se extienden hacia afuera durante años y décadas. Y nos recuerda que algunas preguntas no tienen buenas respuestas. ¿Debería una persona que cometió asesinato a los 15 años pasar toda su vida en prisión? ¿O deberíamos creer en la posibilidad de rehabilitación, en la idea de que incluso alguien que cometió un acto horrible puede cambiar, puede llegar a comprender la magnitud de lo que hizo, puede convertirse en una persona diferente? El sistema legal ha luchado con estas preguntas en el caso de Alyssa Bustamante, cambiando de ida y vuelta sobre cuándo o si debería ser elegible para libertad condicional. En 2024, la Junta de Libertad Condicional de Missouri la negó la libertad. Su próxima audiencia está programada para 2029. Cuando esa audiencia llegue, Alyssa Bustamante tendrá 35 años, el doble de la edad que tenía cuando cometió su crimen. Habrá pasado 20 años en prisión. La pregunta que la Junta de Libertad Condicional tendrá que responder es si esos 20 años, combinados con el tratamiento de salud mental y la maduración que viene con la edad, han transformado a la niña de 15 años que escribió «Fue asombroso» en alguien que verdaderamente comprende el horror de lo que hizo, alguien que representa un riesgo aceptable para la sociedad si es liberada. Para Patty Price y la familia de Elizabeth, ninguna cantidad de tiempo será jamás suficiente. Elizabeth tenía 9 años cuando murió. Nunca llegó a su 10º cumpleaños, nunca fue a la escuela secundaria, nunca tuvo su primer amor, nunca fue a la universidad, nunca tuvo una carrera, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Todos esos futuros posibles, todas esas experiencias que hacen que una vida sea completa, fueron robadas de ella porque Alyssa Bustamante quería saber cómo se sentía matar a alguien. La única certeza es que Elizabeth Kay Olten será recordada. No solo como una víctima, no solo como una niña de 9 años, cuya vida fue truncada trágicamente, sino como una persona real que fue amada, que trajo alegría a su familia, que tenía sueños y esperanzas y un futuro que merecía vivir. Su vida importó, su muerte importó, y su historia continúa importando, tanto como advertencia sobre las señales de violencia que no deberíamos ignorar, como recordatorio del costo devastador del crimen, y como testimonio del amor de una madre que nunca dejó de luchar por su hija, incluso después de que su hija se fue. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos, para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.